Hola, buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre lo que se vio en Corte 1 que se fue titulado como la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una ciencia metodológica y puede dar servicio a todas las áreas de estudio. Cuando se tiene la información se tiene que acomodar en una tabla de frecuencia o la información se puede poner en gráfica. Eso lo veremos más adelante en cómo se emplean las informaciones y se acomodan en tablas o en gráficas. La estadística puede dar predicciones a futuro. Un ejemplo puede ser cuántas, cuántos, cuántos animales pueden llegarse a extinguir. Otro puede ser como cuando fue lo del COVID-19, de hasta qué punto ya fue lo máximo y fue cuando empezó la cuarentena y varios ejemplos más. La estadística se creó en 1662, aunque antes ya existía, pero de una forma informal. Se puede decir que John Gron es el padre de la estadística porque sacó un libro en el cual plasma todas las tasas de mortalidad y de funciones. Existen variables llamadas cuantitativas y otras llamadas cualitativas, las cuales pues se dividen en dos, y las cuantitativas es discreta y continua y las cualitativas nominales y ordinales. La historia de la estadística empieza por John Gron porque a él le importaba saber como cuántas personas morían, cuántas personas nacían, o sea, por decir, cuántas cuántas mujeres habían en la zona donde él estaba, cuántos hombres habían, si había más demanda por mujeres, por hombres, así sucesivamente. Y pues él fue a la iglesia porque en la iglesia se detenían todos esos datos, ahí se iban a registrar las personas cuando nacía un niño o cuando moría una persona. Y pues él fue ahí, escribió un libro y de ahí para acá muchas personas le interesaron y científicos empezaron a ver todo eso, y pues como que la estadística se empleó más formalmente y se ocupa actualmente para diversas cosas, para materias como biología, como la medicina, como en matemáticas, entre otras más. La estadística actualmente se emplea para cálculos de cosas que se pueden necesitar, por decir cuántas personas consumen un mismo producto, qué empresas vendan más que otras, qué tipos de tallas de ropa hay, entre otras cosas. Este muñequito que tengo aquí plasmado en mi cuaderno, puedo darle un ejemplo de cómo sería, cómo puedo hacer que la estadística esté aquí, ¿no? Por decir, el gato representa población y la población es un conjunto de algo que se representa, o sea, como representa la población, una perspectiva general. Y podemos decir que aquí también hay frecuencia a frecuencia absoluta por las cosas que se repiten. Por decir, el gatito tiene dos patitas, tiene dos orejas, tiene dos ojos, tiene una cola. Y como eso se repite, podemos decir que eso es algo que se emplea en las tablas de valores. Como aquí, por ejemplo, esta tabla que hay, por decir, aquí dice, se tiene que acomodar de la siguiente manera. Tiene que tener un título y una fuente. Eso es fundamental porque ahí podemos saber de qué estamos hablando en la tabla y de dónde se obtuvo esa información. Por decir, aquí la tabla fue titulada El Gato y la fuente fue Fábrica de Gatos, ¿no? Y aquí podemos encontrar que podemos deducir que hay un solo gato, así que se pone primero, se pone la tabla, tener unas 3 6 va a contener 7 columnas. En la primera columna es como que son los datos. Por decir, aquí nos encontramos con un gato, así que lo ponemos, o sea, ponemos, nos encontramos con una cola, ojos,
patas y orejas. Después de ahí sigue la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la que nos dice cuántas veces algo se repite. Por decir, de gato nada más se repite una vez, de colas nada más se repite una vez, de ojos tiene 2 ojos, de patas pues tiene, en este caso en este gato tiene 2 y orejas tiene 2. Frecuencia absoluta nos dice las veces que se repite las cosas, un dato. Después de ahí nos vamos a razón. Para poder sacar la razón tenemos que hacer suma de todo esto, que en total nos da 8, y lo vamos a poner como si fuera una fracción. La razón de esto es igual a 1 sobre 8, 1 sobre 8, 2 sobre 8, 2 sobre 8, 2 sobre 8. Se puede decir. Después de ahí sigue la proporción. La proporción la hacemos de división. 1 entre 8 nos da 0.13. Pero recordemos que si en dado caso, no sé, en la cuenta nos sale 0.136, ¿no? Por este tercer dígito que está aquí, este sube al siguiente, ya no sería 0.13, sería 0.14, o sea, se hace un redondeo. A partir de 0.5 se sube a la siguiente cifra. Cuando hay 0.4 se queda en la cifra que está. Por decir, si en vez de 6 hubiera sido 4, se queda en 13, no se redondea, se queda así. Bueno, y seguimos haciendo las divisiones. 1 entre 8 nos da 0.13, 2 entre 8 nos da 0.25 y así sucesivamente hacemos las divisiones para poder sacar la proporción. Después de ahí vamos a sacar el porcentaje. El porcentaje se saca de la siguiente manera. Se va a dividir 1 entre 8 y esto se va a multiplicar y lo que salga se va a multiplicar por 100. Y en este caso, en el primer ejemplo, nos daría 12%. Igual sucesivamente lo vamos a seguir haciendo. 1 entre 8 por 100 nos da 12%. 2 entre 8 por 100 nos da 25%. Y así sucesivamente. Después de esto, de haber sacado todo esto, ahora nos vamos a las frecuencias acumuladas. Aquí esto es una Q. ¿Ves que parece una A? Es una Q. Aquí también. Esta es negativa y esta es positiva. Aquí lo que se va a hacer es tomar el primer dígito de fracción acumulada, de frecuencia absoluta. Se va a ocupar y se va a ir sumando. Como este es el mayor, se pone aquí primero y 1 más 1 son 2. 2 más 2 son 4. 4 más 2 son 6 y 6 más 2 son 8. Lo que nos tiene que salir lo que es el total de la suma de esto. Después de aquí, para sacar la frecuencia acumulada positiva, se va a hacer resta. Se va a restar el total. 8 menos 1 da 7. 7 menos 1 es 6. 6 menos 2 es 4. 4 menos 2 es 2. 2 menos 2 es 0. Aquí siempre al final de esto nos tiene que dar siempre 0. Y así se sacaría la primera tabla. Ahorita voy a hacer otros ejemplos para que quede más claro. Voy a explicar otros ejemplos. Bueno, voy a explicar un ejercicio de la guía que nos asignó, que es el ejercicio número 2. Mejor. A esta tabla se le llama tabla simple porque no pasa de 7. O sea, ¿y a qué nos referimos con esto? El problema nos dice, valor en pesos de la recarga mensual por servicio Telcel de un grupo de alumnos. Fue de 350, 350, 150, 100, 50, 300, 100, 150, 100, 200, 150, 100, 300, 200, 500, 150, 100 y 150 otra vez. Lo que se tiene que hacer es acomodar estos datos en columnas con filas de 5, como está así. Se va a acomodar de mayor a menor. La tabla que vamos a hacer va a ser una tabla simple. Y empezamos acomodando. ¿Cuántos 50 tenemos? Tenemos en este caso 350. Tenemos 5 100. Otro 5 150. 2 200. 4 300 y un 500. Bueno,
Ya que tenemos los datos acomodados, lo vamos a acomodar de la siguiente forma en la tabla. Se va a poner los datos son estos. Esta parte de esta columna de la tabla se llama datos, son los datos, y a este le tenemos que asignar un nombre, que es de lo que estamos hablando, de recargas. Aquí está. Y se va a acomodar de mayor a menor o de menor de mayor, se puede acomodar de menor a mayor o de mayor a menor. No hay problema en eso, siempre y cuando se acomode de una manera sucesiva. No se puede acomodar así como que salteado. Después de ahí nos vamos a la frecuencia absoluta, es de las cuántas veces se repite un dato. Por decir, el 50 se repite 3 veces, el 100 se repite 5 veces, 150 5 veces, 202 veces, 304 veces y 501 veces. Bueno, hacemos la suma de todo esto y nos da un total de 20. Bien, una vez que lo hayamos hecho, tenemos que sacar la razón. La razón la sacamos como si fuera fracción. 3 sobre 20, 5 sobre 20, 5 sobre 20, 2 sobre 20, 4 sobre 20 y 1 sobre 20. Bien, ahora que tenemos esto, vamos a hacer las divisiones. 3 entre 20 da 0.15. 5 entre 20 da 0.25. 5 entre 20 da 0.25 y así sucesivamente hacemos las divisiones. Ahora bien, una vez que hayamos tenido los resultados de estas divisiones, pero antes de esto quiero hacer un paréntesis. Creo que no, bueno, el paréntesis lo hago en el siguiente ejemplo. Por lo mientras ahorita seguimos. Bueno, una vez que ya hayamos sacado lo de las divisiones, se va a hacer la sumatoria. Mi total da 1. Y bueno, esta división la vamos a multiplicar el resultado, lo que salga, por 100. 3 entre 20, por lo que es 3 entre 20 por 100 y nos da el porcentaje. De ahí sacamos el porcentaje, que es 3 entre 20 por 100 nos da 15.00. 5 entre 20 por 100 nos da 25.00. Y así sucesivamente se va a hacer. Después de ahí nos vamos a las frecuencias acumuladas, que es esto, que son las menos Q. Se hace de la siguiente manera. 3 se pone el 3, o sea, de frecuencias absolutas se pone el 3 y al 3 se le van a sumar 5, que es así, como que va así, en diagonal. 3 más 5 son 8, 8 más 5 son 13, 13 más 12 son 15, 15 más 4 son 19, 19 más 1 son 20. Aquí este resultado siempre tiene que coincidir con el total de la suma de esto, de la frecuencia absoluta. Siempre tiene que coincidir. Después de eso vamos a hacerlo, pero en resta. Al total de la frecuencia absoluta lo vamos a restar por esto. 20 menos 3 es 17. 17 y seguimos en diagonal. 17 menos 5 es 12. 12 menos 5 es 7. 7 menos 2 es 5. 5 menos 1. 5 menos 4 es 1. 1 menos 1 es 0. Y aquí siempre por lo general nos va a salir que es 0. Bien, no olvidemos algo que es sumamente importante, que es el título de la tabla. ¿De qué está hablando esta tabla? En este caso son recargas mensuales, ¿ok? Y la fuente, ¿de dónde sacamos la información? ¿De dónde proviene? La fuente es Telcel, sería la compañía Telcel, o sea, se puede decir recargas en Telcel, se puede decir que es la fuente, o simplemente Telcel. Bueno, una vez que tenemos eso, podemos hacer una gráfica. Con los datos obtenidos, podemos graficar estos datos de la siguiente manera. Aquí ya tengo hecha la gráfica, pero vamos a explicar cómo es que salió la gráfica. Bien, esta gráfica se llama polígono de frecuencia absoluta. Esta gráfica se llama polígono de frecuencia absoluta. Para poder sacar esta gráfica, lo que ocupamos fueron... Esta gráfica se ocuparon los datos que se encuentran aquí, con el título de recargas, se ocuparon estos datos y la frecuencia absoluta. Se acomoda de la siguiente manera: 50, 100, 150, 200, 300 y 500.
Esto es en horizontal y en vertical va a ir la frecuencia absoluta, que fue 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez tenido se van a empezar a poner los puntos, que 50 coincide con 3 y se pone el punto. Después de ahí 100 coincide con 5 y se pone el punto. 150 coincide con 5, se pone el punto. 200 coincide con 2, se pone el punto. 300 coincide con 4, se pone el punto. Y 500 coincide con 1. Después de ahí pues vamos a hacer la línea y así quedaría la gráfica. Así se puede decir que quedó la gráfica. Y en esta gráfica que vemos aquí nos está hablando de cómo fueron las demandas con las recargas de teléfono. Que por decir 100 y 150 fueron los que más se fueron la recarga, 150 nada más tuvo una recarga. O sea que fue variada la gráfica, o sea, no fue continuo, fue como que subía, bajaba, o sea, fue irregular, se puede decir así la gráfica. Bien, ahora pasemos con el siguiente ejercicio. Bueno, pues ahora nos encontramos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio contiene una tabla de... Esta tabla se denomina intervalos. Bueno, el problema nos dice, los siguientes datos corresponden a las edades de mujeres atendidas por algún tipo de violencia de género en el Instituto Nacional de las Mujeres en abril del 2022. Los datos que se nos presentan son los siguientes: 15, 19, 20, 28, 34, 27, 35, 33, 51 y bueno, todos los datos que se ven aquí son los que se presentaron. Lo que tenemos que hacer ahora es acomodarlos y quedarían de la siguiente manera: 15, 19, 20, o sea, los números los acomodamos así en columnas y filas de 5. Así tienen que ir acomodado para hallar un número sea más fácil. Bueno, una vez ya acomodados los datos de menor a mayor, seguimos con lo siguiente. Como se trata de una tabla de intervalos, se va a ocupar esto. Vamos a hacer esto antes de empezar, que sería esta fórmula. Rango es igual a xn menos x1. Con esto sacamos lo primero. N representa el número mayor, que en este caso es 60. Y x1 representa el número menor, que es 15. Se va a hacer una resta. Se va a restar 60 menos 15, que nos da 45. Una vez ocupado esto, se va a ocupar la siguiente fórmula. Mediante la ecuación de Sturges, que es esta. K, número de intervalos que se representa con K, ¿no? K es igual a 1 más 3.322 más el logaritmo. El logaritmo en este caso es 53 porque es la suma de todos estos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 53. Ese es el logaritmo que se va a poner aquí. Lo que salió de esta ecuación fue que K es igual a 6.72. Pero recordemos que solo vamos a ocupar el entero, aunque haya decimales. Y después de ahí vamos a ocupar amplitud de intervalo, que es lo que representa esta A, que es esta fórmula. A es igual a R sobre K. Rango sobre número de intervalos. Esto se va a poner arriba 45, que fue lo que salió de esto, de la resta de rango. Y abajo se va a poner 6, que fue lo que salió de los intervalos, del número de intervalos. Se va a hacer y nos sale que fue 8. ¿Ok? Bueno, de aquí para acomodar, una vez es importante que primero hagamos esto cuando nos encontramos con una tabla de intervalos. Pero ¿cómo sabemos cuando tenemos una tabla de intervalos? Pues lo sabemos cuando pasan más de 7 datos.
por decir, si pasan más de 7 datos, por decir, aquí tenemos 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, o sea, ya pasan de 7 datos. 7 datos que tenemos. Cuando no se pasa de 7 datos o se mantienen 7 datos, es una tabla denominada como una tabla simple, ¿ok? Bueno, una vez que se haya obtenido esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como 15 a 15, se pone a 15, se le va a restar 1, que es 14. 14 más 8 es igual a 22. Más 8 es igual a 22. Bien, así es como se va a ocupar esto. Y ahora nos vamos a la siguiente. Lo pasamos como 23. 23 menos 1 es 22. 22 más 8 es igual a 30. Nos vamos a 31. 31 menos 1 más 8 es 38. 39 menos 1 más 8 es igual a 46. Digo después 47. 47 menos 1 más 8 es igual a 53. Nos vamos al siguiente, que es 55 menos 1 más 8 es 62. Y así sacamos los datos de aquí. Estos son los datos, ¿ok? De las mujeres atendidas. Y después de aquí nos vamos a la frecuencia absoluta. ¿De cuántas veces se repitieron estos datos? Del 15 al 22 se repitió 11 veces, del 23 al 30 se repitió 10 veces, del 31 al 38 se repitió 14 veces, del 39 al 46 se repitió 6 veces, del 47 al 54 se repitió 8 veces, del 55 al 62 se repitió 4 veces, y esto nos dio un total de 53. Bien, como lo explicamos anteriormente, se van a sacar primero estos datos. La razón se va a sacar, la proporción, el porcentaje, la frecuencia absoluta y así sucesivamente. Vamos a hacer un pequeño repaso, repaso de cómo sacamos todos estos datos que los vimos anteriormente. Razón se va a poner como fracción 1 sobre 53, 10 sobre 53, 14 sobre 56, 6 sobre 53 y así sucesivamente. Para sacar proporción se va a hacer división. 11 entre 53 nos da 0.21, pero quiero abrir un paréntesis. Aquí en la calculadora hice la operación. 11 entre 53 es igual a 0.207. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tenemos aquí? En este caso, aquí tenemos 21 y aquí tenemos... A ver. Aquí tenemos 21 y aquí tenemos 20. Lo que hicimos fue redondear. ¿Y por qué redondeamos? Por el tercer dígito. El tercer dígito nos va a decir si se redondea o no. En este caso fue que sí, porque es mayor a 5. Cuando el tercer dígito es mayor a 5, se va a redondear al siguiente número. En este caso sería 21. Cuando es menor a 5, se queda así. O sea que si en este caso en vez de 7 hubiera sido 4, se hubiera quedado así, en 20. Pero como es mayor el tercer dígito, se sube al siguiente dígito, que es 21. Bueno, ese es el paréntesis que quería hacer. Y pues seguimos, 10 entre 53, 0.19, 14 entre 53, 0.26. Con todo y su redondeo queda así, y así sucesivamente se va haciendo. Después de eso vamos a hacer lo siguiente, 11 entre 53 por 100, por 11 entre 53 por 100 nos da el porcentaje. 11 entre 53 por 100 nos da 20.75. 10 entre 53 por 100 nos da 18.87. 14 entre 53 por 100, 26.42. Y así sucesivamente. Las frecuencias absolutas de aquí las vamos a sacar de la siguiente manera, como lo habíamos explicado. Se va a agarrar el primer dígito de acá de la frecuencia absoluta y se va a poner aquí 11 más 10 y se va a sumar. Se va a hacer la sumatoria. 11 más 10 son 21. 21 más 14
son 35, 35 más 6 son 41, 41 más 8 son 49, 49 más 4 son 53. Lo que nos salga aquí tiene que coincidir con la sumatoria de la frecuencia absoluta. Y ahora para hacerlo aquí es restando. A 53 le vamos a quitar 11 y nos da 42. A 42 le quitamos 10, nos da 32. A 32 le quitamos 14, nos da 18. A 18 le quitamos 6, nos da 12. A 12 le quitamos 8, nos da 4. A 4 le quitamos 4, nos da 0. Aquí siempre igual nos tiene que dar 0. Bien, ahora vamos con otra cosa. Límites reales, ¿cómo se saca? Esto se agrega porque aquí en este caso ahorita vamos a explicar unas gráficas, ¿ok? ¿Cómo se sacan los límites reales? Ah, bien, a los límites reales nada más se les toma 0.5 de estos datos. 15 se le suma 0.5, que quedaría como 15.5. 22 se le suma 0.5, que quedaría como 22.5. A 23 se le suma 0.5, quedaría 23.5 y así sucesivamente se sacan los límites reales. Bueno, pues ahora vamos con marcas de clase, ¿cómo se sacan? Bueno, para sacar marcas de clase tenemos que ocupar estos datos. Tenemos que hacer la suma de 15 más 22 y lo que salga lo dividimos entre 2. Y así podemos sacar esto. Sumamos estos dos números, 15 más 22, y lo que salga lo dividimos entre 2 y nos da el resultado. 23 más 30, y lo que nos salga lo dividimos entre 2 y nos da el siguiente resultado. Y así sucesivamente. Solo tenemos que sumar esto y dividirlo entre 2 para poder sacar las marcas de clase. Muy bien, y ahora ya que tenemos todo eso, los grados para poder graficar en círculo, se hace una regla de 3. ¿Ok? Ocupamos esto. Lo que vamos a hacer va a ser una regla de 3 para poder sacar los grados. Vamos a tomar 20.75, lo multiplicamos por 360. Y acá abajo el 100%. Vamos a multiplicar 20.75 por 360. Pero, ¿por qué por 360? Lo vamos a hacer porque pues hablamos de esto del transportador de los grados de 360, de todo esto completo que equivale a 360. Es por eso que lo vamos a multiplicar para poder sacar la regla de 3. Bueno, multiplicamos 20.75 por 360 y lo que salga lo vamos a dividir entre 100. Esto se multiplica entre sí y lo que salga de esta operación se va a dividir. Y bueno, así es de esa manera como pudimos llenar con los datos, poder llenar la tabla de... Hicimos una tabla llamada tabla de intervalos. Y bien, los datos que tenemos ahora los voy a explicar en cómo graficar. Aquí tengo unas gráficas hechas. Para poder graficar, vamos a ocupar, para poder graficar en círculo, vamos a ocupar un transportador, un compás y una regla. Pero la regla nada más es para... Bueno, ahorita lo explico. Bueno, aquí está. Primero pues tenemos que hacer el círculo. Después de ahí vamos a hacer el radio que tiene que ir del centro para afuera, que es fue en este caso este. Ahí vamos a acomodar el transportador y vamos a seleccionar los grados, que en este lado nuestro primer grado fue de 75 y lo graficamos. Acomodamos el transportador, que quede bien acomodadito, 75 grados, y pues lo marcamos. Después giramos el transportador que quede al centro, esto y la línea con la otra línea. Acomodamos el siguiente grado y lo ponemos. El siguiente grado fue de
fue de 68, lo acomodamos en el transportador, marcamos 68 grados y lo marcamos. Y así sucesivamente hasta llenar los datos correspondientes que tenemos de grados en la tabla. Bien, una vez que ya hayamos hecho esto, pues vamos a poner los datos y pues la coloreamos para que identificar los datos de diferente color. Bueno, para graficar la siguiente se va a ocupar la frecuencia absoluta y los límites reales. En vertical va la frecuencia absoluta y en horizontal la frecuencia, no, los límites reales. Y se va a ir graficando. A 18 le correspondió 11, le ponemos. A 26 le correspondió 26.5, le correspondió 10 y se pone. Y así sucesivamente hasta que se forme la gráfica. 18.5 le correspondió 11, se pone el punto. 26.5 le correspondió 10, se pone el punto. 34.5 le correspondió 14, se pone el punto. Y así sucesivamente a lo correspondido que tenemos en esta tabla. Bueno, pues esta es la siguiente tabla. Esta gráfica más bien. A esta gráfica se le llama histograma. Para poderla hacer, lo que vamos a ocupar va a ser igual las frecuencias absolutas y los límites reales. ¿Qué van a hacer esto? Y la frecuencia absoluta, que es esta. Y se va a graficar. Aquí es por barras. Aquí está por barras, igual. De 15.5 a 22.5 con una frecuencia de aquí fue de 11. De 22.5 a 30.5 con una altura de 10. De 30.5 a 38.5 con una altura de 14. De 38.5 a 46.5 con una altura de 6. De 46.5 a 54.5 con una altura de 8 y de 54.5 a 62.5 con una altura de 4. Y así se grafica esta. Pues ahora nos encontramos con la siguiente gráfica, que es de una frecuencia acumulada de menos Q. Así. Esta es esta. Lo único que vamos a hacer va a ocupar las frecuencias absolutas con los límites reales, que son estos, a estos límites, a esta frecuencia absoluta, y estos límites reales nos referimos. Se van a poner así de la siguiente manera. Yo lo acomodé de 5, 10, 15, 20. Yo lo acomodé así. Y los límites reales los acomodé así. Al 15.5 le correspondió una frecuencia absoluta de... Más bien, empezamos con 15.5. Lo empezamos con 0. Después empezamos ahora sí. 18.5 le correspondió una frecuencia absoluta de 11. A 26.5 le correspondió una frecuencia absoluta de 21. A 34.5 le correspondió una frecuencia absoluta de 35. Y así sucesivamente, y esta va hacia arriba. Ahora vamos con la otra gráfica de frecuencia acumulada pero positiva. Y esta va hacia abajo. Bien, pues empezamos que a 18.5 le correspondió una frecuencia absoluta. Me equivoqué. Aquí lo que vamos a ocupar de los datos de abajo van a ser las marcas de estudio o puntos medios, que son estos que se encuentran aquí. Y pues vamos a ocupar esto de aquí. A 18.5 le correspondió una frecuencia de 42. A 26.5 una frecuencia de 32. Y se va poniendo los puntos. Y los puntos de esta gráfica van hacia abajo. Y así sucesivamente. Y así es como graficamos los datos de esta tabla, que fue llamada tabla de intervalos. Y tal vez no
me di a explicar en ciertos temas, pero sí comprendí bien lo de las tablas y los conceptos, solo que no soy muy buena explicándome. Y pues hasta aquí quedaría mi video. Gracias.